Hola queridas amigas, amigos, un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MSA Canal desde Chile. Espero que estén muy bien, viviendo con mucho despertar, abriendo los ojos en estos tiempos de tanta transformación. Y de tanta transformación, hoy tenemos un gran invitado, un activista consciente de estos tiempos, preocupado de estos procesos y entregando mucha información de sabiduría. Creo que muchos de ustedes lo conocen, él es doctor Miquel Zamarra, un gran maestro, activista consciente, preocupado de aportar hoy día una nueva humanidad. Él es médico, licenciado en medicina, en cirugía, especialista en medicina general, medicina de la educación física y el deporte, dietoterapia y nutrición integrativa. Es médico en bioenergética y en sintergética y también es gerente del centro médico Matterhorn en Barcelona. Muy preocupado de una medicina integrativa, una medicina, como él plantea, desprovista de etiquetas. Así que un gran honor poder tener hoy día a Miquel con nosotros. Seguro que nos va a entregar mucha información, así que a estar muy alerta frente a esta conversación. Así que gracias Miquel por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a compartir unas cuantas reflexiones. Muchas gracias a ti. Bueno, voy a partir un poco con palabras tuyas donde dice siempre me interesé por tener una visión multidimensional de la medicina, que complementara lo aprendido en la facultad en medicina. A mí me llama mucho la atención esa capacidad que tienes, Miguel, de ir integrando no solamente la salud, sino la astrología, la medicina integrativa, etcétera. Para las amigas, amigos que quizás no te conocen bien, una pequeña visión de ti mismo, de cómo llegaste a lo que eres hoy. Bueno, la vida me invitó y me empujó. Es decir, que como médico, vamos a decir que yo estuve los primeros años de mi vida profesional desarrollando lo que había estudiado. Estoy hablando de los años 90. Sí, yo me licencié en el 88, entonces todavía me quedaba el servicio militar en aquellos tiempos todavía obligatorio. Y después ya a partir del 91, pues me dedico profesionalmente pues, a ejercer lo que había estudiado. Bueno, cuando llega el año finales de los 90, pues entré en una crisis existencial en relación con mi profesión, porque sencillamente me daba cuenta de que empezaba a repetirme. Y cuando empiezas a repetirte, entonces ya se acabó. Bueno, para mí no tenía más sentido. Yo entonces, pues apenas tenía 35 años, digo, uy, me quedan todavía por lo menos 30 años oficialmente de profesión. Digo, no sé si voy a poder. Entonces empecé a contactar con otras propuestas terapéuticas que al principio pues me lo miraba con escepticismo, pero después empecé a practicar y ya me metí de lleno y tuve la oportunidad de estudiar entonces con Jorge Carvajal la sintergética. Él fue uno de mis grandes referentes, uno de los grandes referentes para empezar en ese camino, ¿no? Es decir, que gracias a esa influencia latinoamericana, pues yo entré en esa dimensión, sí, sí, así fue. ¿De acuerdo? Bueno, a Jorge sí, pues lo hemos entrevistado un par de veces, la verdad es que es un tremendo maestro, ¿no? Que además transmite esa serenidad, esa forma de expresarse y tal como tú también transmiten en forma integrativa. Entonces nos muestra un poco al ser humano en forma integrativa. Tú lo Mm, planteas, los profesionales de salud tenemos la obligación de no quedarnos en la superficie y ahondar en las causas que han provocado la enfermedad, para así mm, empoderar a los pacientes en la autogestión de su salud, con herramientas sencillas que se encuentran a su alcance. ujú. Quizás podríamos, de acuerdo a eso mismo, ¿cuál es, cómo ha ido avanzando todo y avanzando tu experiencia, las claves hoy día para ir creando esta salud y armonía en nosotros como pacientes también? Bueno, contar con el paciente, sencillamente contar con él, porque los sistemas médicos, por lo menos en Occidente, no cuentan con el paciente. El paciente es justo la palabra lo dice, es paciente, está allí y acepta con paciencia pues que le diagnostiquen y le traten. Entonces, normalmente los pacientes no participan de esa dimensión.
Entonces, contar con él es fundamental y después escucharle en todas sus dimensiones. Yo creo que el ejercicio más importante que aprendí en esa propuesta integrativa es escuchar, escuchar profundamente para poder sentir la necesidad de la persona y a partir de allí, pues, vehicular, facilitarle un camino y una respuesta, ¿sí? Pero sentir la necesidad, pues, o sea, contar con el paciente, sentir su necesidad y a partir de aquí, pues puedes utilizar múltiples herramientas terapéuticas. Todas ellas son válidas, desde lo alopático, lo farmacológico, lo quirúrgico y todo lo demás, todas las dimensiones que nos ofrece la vida para poder tratar a los pacientes. Principalmente tratar a las personas, ¿no? No a la enfermedad, porque hoy día uno ve que uno llega a una clínica y es una cuestión ya entre, y van pasando 15 minutos cada uno y vas viendo la pura enfermedad, no a la persona en sí mismo. Bueno, el tema es que los centros médicos en general, yo eso lo cuido extraordinariamente. Es decir, un centro de salud es un centro de salud. No es un centro para tratar enfermedades. Porque normalmente los primeros que deberían tratarse son los que trabajan en el centro de salud, ¿no? Estoy ironizando, pero realmente es así. Yo creo que el propio personal de salud, con su mejor voluntad, con sus conocimientos, pues no es de gran ayuda, porque realmente y eso pues queda claro desde los inicios de toda esta propuesta pues integrativa, es que los pacientes y el personal tienen que estar en un estado que se conoce como parasimpático tónico, que quiere decir que estés relajado, relajada, porque a partir de ahí se establece una relación terapéutica, pero el estrés crónico prevalece, así sea en los centros de salud, que son más de enfermedad que de salud, por tanto, si esos detalles no se cuidan, pues difícilmente puedes eh, tener una conversación con una persona, sencillamente le ves, a veces ni le ves porque te das como un cuarto de vuelta, ¿no? 90 grados mirando el ordenador y el paciente te ve de lado, eso ya te desconecta totalmente. Bueno, yo por ejemplo soy de los que todavía uso el papel, no uso el ordenador, entonces me siento delante y no noto nada, le invito, ¿no? Le hago una pregunta sencilla, como decir, ¿qué puedo ayudarle? Algo que no sea ya dirigido a que me comente lo que teóricamente le ha traído la consulta. Bueno, esa es la dimensión, hay que generar como un espacio para que el paciente se pueda liberar. Y entonces tiene lugar una auténtica maravilla, que es una visita totalmente distinta. Incluso los pacientes, los, pues nunca se esperaron lo que iba a pasar. De repente, yo sé que voy bien cuando lo que el paciente venía a contarme no es lo que me cuenta. Entonces sé que voy bien. Mm. ¿Cómo uno se puede ir explicando que a pesar de los tremendos avances de la ciencia, cada vez la salud está empeorando? Está habiendo problemas de corazón, coronario, cáncer, diabetes, obesidad. Es impresionante. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu diagnóstico más profundo? Yo sé que hay problemas con la industria, hay problemas también de estilos de vida, etcétera, Mm. etcétera. Bueno, en principio el tema es que hay muchísima información, tenemos la información y de hecho la practicamos pocos, es un aspecto importante. Entonces estamos, yo creo que en estos momentos sobreinformados, hemos pasado de la desinformación a la sobreinformación, las personas no saben por dónde empezar y no toman en cuenta lo esencial de todo esto, pues es empezar por lo simple. Y claro, la situación no es propicia, pero realmente estamos desconectados, hemos deshumanizado todo, ¿no? Entonces, es Jorge Carvajal que habla de una ciencia con conciencia. Entonces, a la ciencia le falta conciencia, pero bueno, podríamos hablar de la economía, del derecho, de la política. Eh, Estamos en un sitio que está alejado de lo que es la vida y la conciencia humana. Entonces, estamos a un nivel en el que somos realmente autómatas, porque respondemos solamente a estímulos, tenemos una actitud reactiva, vamos por la vida absolutamente estresados. Tú no puedes imaginar que yo pido, claro, muchísimos análisis, muchísima bioquímica. Pues como médico pides siempre análisis y cuando pides parámetros que no sean azúcar, ácido úrico, colesterol, triglicéridos y un hemograma, que es lo que te piden para descartar que hay algo importante, pues si pides el cortisol, te puedes imaginar la cantidad de personas que tienen el cortisol elevado, por encima de las unidades máximas, ¿no? Y sorprendente, pero todas las personas, adultos, adolescentes, es decir, realmente
las tres causas de enfermedades que estamos observando pasan por el estrés oxidativo, lo sabemos, por la disfunción mitocondrial, que ahora también se está investigando, y el estrés crónico emocional. Por tanto, a partir de aquí, pues tenemos la mayoría de las enfermedades y si no cambiamos la perspectiva y volvemos a conectarnos desde esa humanidad, desde esa conciencia, pues claro, las personas no cambian, no van a cambiar, porque van como metidas en esa corriente y no se salen de la corriente si realmente algo no les saca de allí. Bueno, ahí hay un tema bien profundo el que planteas, porque la ciencia con la conciencia no van en caminos que se van complementando, ¿no? Bueno, porque, claro, respondemos a la ciencia como la religión hace unos siglos, ¿no? Yo digo que la ciencia en algunos casos se ha convertido en la una religión. Entonces, comulgas con la ciencia o te excomulgan, es así de fácil. Por tanto, antes estaba la Santa Inquisición, entonces el torquemadismo religioso, pues ahora es científico, me da lo mismo. Es decir, que hay científicos que realmente entienden que la ciencia es una, es una manera de leer la vida, ¿sí? Es un lenguaje para leer la vida, como lo es la religión, como es la política, tantas maneras de leer la vida. Lo que pasa es que confundimos esto y entonces lo hicimos como dogma, la ciencia como dogma, ahí nos encajona. Digamos que no es la ciencia que nos encajona, que son los científicos, ¿no? Lo estoy Mm, utilizando inadecuadamente. Es decir, no es la ciencia, ni las matemáticas, ni la política, son las personas que usan esto para su propio provecho. Entonces, la ciencia, pues ahora mismo es usada por algunos científicos, pues para su interés personal. Y entonces entramos en ese dogmatismo y nos perdemos. Repetimos patrones que ya hemos visto en otros momentos de la historia. Por eso digo que la ciencia se utiliza como en su momento la religión. o sea, muy dogmática, ¿no? Claro, estamos en un punto muy dogmático y por supuesto que hay muchos aspectos que se están abriendo porque la realidad es la que es. Entonces se está cuestionando muchísimos modelos que ya se están fragmentando y van a destruirse, ¿no? Es decir, que todo esto va a caer, lo sabemos. Entonces es doloroso porque se han creado unas estructuras durante décadas, probablemente durante siglos, que tienen su caducidad. Entonces, bueno, en ese Mm. proceso, pues hay damnificados, hay situaciones que, por supuesto, van a ser desagradables. Ya sabemos, estamos informados, no nos pilla de sorpresa. Para los que por lo menos estamos en este mundo y somos conscientes, pues lo aceptamos deportivamente y nos adaptamos a esos cambios que vienen dados. Esa es otra dimensión también que hay que recordar. Los cambios vienen dados, nosotros nos adaptamos, ¿sí? Yo siempre digo que los problemas vienen solos, no hay que buscarse más, solamente resolver los que llegan, porque se supone que estamos capacitados para resolverlos a cada quien a su nivel. ¿Cómo, Miquel, cómo se acerca un poco la ciencia a lo que tú trabajas, por ejemplo, en la medicina bioenergética, la medicina sintergética, donde están los conceptos cuánticos, un poco los conceptos de energía? ¿Cómo se va integrando y cómo se puede ir llegando a que una medicina la vaya comprendiendo y las personas? Bien, tú lo has dicho, es decir, que en principio los estudios de medicina a día de hoy todavía, que yo sepa, todavía contemplan pues la física mecanicista como base, ¿sí? Es decir, que yo estudié en primero de carrera la física y era física mecanicista, física de fluidos, el tiro parabólico, bueno, newtoniano. Eso está muy interesante hasta cierto punto, pero claro, desde esa perspectiva no puedes avanzar mucho, ¿cierto? Entonces, pues bueno, en cuanto ese tipo de información empiece a entrar por en la docencia, en las carreras universitarias, va a cambiar radicalmente. Y esto, curiosamente, no lo va a generar la universidad en sí, porque vuelve a ser una estructura mastodóntica que pues este establishment pues difícilmente se va a mover, pero la demanda social cada vez es más Mm. importante y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos ese poder. Yo siempre le recuerdo al consumidor, entre comillas, que tiene el poder de cambiar el mercado, siempre se lo recuerdo. Entonces tú eres consumidor de todo, consumes alimentos, consumes comunicación. Entonces, ¿quieres otros alimentos? Pues consume los que realmente te interesen. Por tanto, la adquisición de conocimientos sirve para ser responsables y escoger lo que queremos. Así es con todos estos sistemas médicos que han funcionado y funcionan hasta un cierto punto, pero que se están abriendo cada vez más.
En mi caso, por ejemplo, yo nunca tuve conflicto con el sistema, sencillamente, pues tú lo planteas distinto, te escuchan y, claro, tampoco tienen capacidad para decir que no. Y muchas veces resuelves casos con propuestas terapéuticas que no niegan lo que está establecido oficialmente, pero realmente lo complementa. Entonces hay que buscar una relación, pues como tú en tu programa, pensando siempre en positivo. Esto no es una batalla, no es una guerra, no es el alopático versus el homeopático. Es decir, esto siempre está planteado como dicotomías, como Claro. batallas, como, bueno, salgamos de aquí. Esto no tiene ningún sentido, porque todo tiene su utilidad, ¿eh? Todo es divino, todo está aquí y todo tiene su utilidad. Entonces, cuando tienes un accidente cerebrovascular o cuando tienes un accidente de tráfico, pues entonces tenemos una medicina resolutiva, una medicina de urgencias, una medicina que en este caso puede ayudar al paciente, pero hay otro tipo de problemas crónicos que la medicina actual no está preparada porque trata de forma inadecuada los procesos crónicos y de estos hay muchos, entonces hay que abrirse a que otra información que no es específicamente médica pueda entrar aquí. Te pongo solo un ejemplo y todo el mundo que nos escucha lo entenderá. La medicina, los médicos en la Edad Media eran realmente personas con mucho prestigio, ¿sí? Y los cirujanos eran barberos. Por tanto, date cuenta que en la Edad Media operar sin anestesia, pues lo hacía el barbero y sacarte una muela hacía el barbero. No quedaba más remedio. Bueno, pues con la tecnología de hoy en día, por tanto, nada que ver con la medicina como tal, los cirujanos son a día de hoy mucho más prestigiosos que los médicos, que se quedaron evidentemente en una situación mucho menos evolucionada, pero gracias a la física. Es decir, la física permite que una persona que no está viendo le devuelvas la vista en un momento porque le pones una lente. Es Mm. alucinante. Y puedes hacer trasplantes porque tienes microscopía electrónica. Entonces, ¿dónde está el tema? Claro, tenemos que nutrir la medicina de paradigmas que realmente sean cuánticos, que se basen en la física ondulatoria. Y es extraño que no sea así, porque el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electromiograma son pruebas que miden la electricidad del individuo a través de los nervios, del músculo, del cerebro. Bueno, estamos allí, ¿no? Claro, bueno, sin entrar en teorías conspirativas, claramente ahí hay un tema profundo con la industria, ¿no? Podría, sí, disculpa, Habrá, sí, te escucho, te escucho. eh, sí, si nos puedes explicar un poco qué significa la medicina, por ejemplo, bioenergética, la medicina sintergética, con lo que estás explicando en términos Bueno, la integrativos. bioenergética trata de introducir justamente estos paradigmas, ¿no? Es decir, que, que la medicina oficial no solamente sea una medicina que va de la molécula a lo macroscópico, ¿no? Ese rango tan estrecho, lo que está por debajo de la molécula, pues lo cuestiono y por tanto, sí, aunque se utiliza, realmente se utiliza la medicina atómica y de isótopos se utiliza pues en pruebas complementarias, ¿no? En radioterapia, en pruebas de medicina nuclear. Pero realmente lo que es la base de eso no se está utilizando en la medicina asistencial. Pero claro, representa que la bioenergética trata de tomar esos nuevos paradigmas. Bueno, no es que sean nuevos, sencillamente utiliza pues todo lo proveniente de la física ondulatoria, las ondas, todos esos aspectos que no son específicamente moleculares para introducirlos. Entonces le han puesto muchos nombres, ¿no? Sintergética, pues esto fue una propuesta de Jorge Carvajal y pues ya hace más de 30 años. Y, y es una medicina de síntesis. Él lo propone como una medicina de síntesis. Por eso es tan poderosa, porque toma lo mejor de todas las medicinas para el paciente. Y la bioenergética fue previamente un nombre que le dieron. Después apareció la medicina holística, pero era un término que por su etimología griega no mucha gente entendía, ¿no? Porque holos es en griego y entonces, ¿qué va a ser esto? Después la medicina cuántica basada en todas las propuestas cuánticas y ahora está la medicina integrativa y bueno, vamos dando nombres a algo que es obvio, que es que la medicina es integrativa de base. La medicina es integrativa y el ser humano lo desintegra, pero la medicina es integrativa porque no hay medicina que no sea integrativa. Lo que pasa es que los médicos son desintegrativos, van desintegrando y entonces se van generando toda esa atomización. Entonces hay que poner nombres
pues para que, bueno, los conceptos siempre nos han atraído, entonces hay que dar conceptos nuevos para que la gente se sienta atraída. Ese es el glamour del concepto. Entonces tú puedes decir, bueno, yo hago una meditación trascendental, pero si dices hago un mindfulness, pues esto tiene, ¿no? Tiene más caché. Bueno, estamos allí, tratando de Mm. introducir en estos momentos las propuestas que ya existían de una forma digerible. Eso es todo. Ahora tú planteas que la medicina tradicional es horizontal y esta medicina es vertical. Por qué razón? Bueno, la medicina, a ver, vamos a aclarar un poco el concepto. La medicina tradicional realmente sería, si hablamos de Occidente, la medicina tradicional de Occidente existe y tiene unas bases. Yo, por ejemplo, nunca digo medicina tradicional a la medicina convencional o a la medicina Correcto. moderna, porque realmente lo tradicional es algo que tiene base. Nosotros hablamos de la medicina Sí. tradicional grandes, grandes seres como Paracelso. Vamos a tomarlo él como paradigma de lo que es nuestra medicina occidental. La medicina alquímica, en donde entraba pues, los conocimientos de filosofía, ¿no? de astrología. Paracelso sería el ejemplo, pero bueno, así también fue Edward Bach y así ha habido otros médicos que han ejemplarizado esto, ¿cierto? Entonces, la medicina convencional hoy en día es una medicina, bueno, que se mueve en un plano, como decía, entre las moléculas y en lo macroscópico, y a partir de aquí lo demás o no existe, o no me lo creo, o no está demostrado, y estamos ahí discutiendo. Lo demás es tomar los conocimientos, como decía, pues de la física, sobre todo de la física, más que de la química, porque la química fue una degeneración de la alquimia, o sea, de la alquimia pasamos a la química y ahí nos quedamos. Y realmente lo otro, pues es lo que está entrando con otras propuestas, también nutriéndose del gran conocimiento oriental, del que hasta ahora no hemos hablado, pero muy importante la medicina tradicional china, muy importante la medicina tradicional ayurvédica, también todas las medicinas precolombinas, todo esto forma parte de lo que nos nutre, de lo positivo. Entonces no es la medicina ayurvédica, no, sencillamente que ellos hablan de un tema que es la Mm. información, la medicina china habla de la energía. Sí, y entonces unimos lo que es la energía, lo que es perdón, la materia, la energía, la información, la conciencia, que es ese movimiento vertical del que me hablabas, ¿no? Es decir, si contemplamos las cosas, la vida, de forma horizontal, pues nos quedamos en ese plano. Pero es que el símbolo del ser humano es la biprestación, ese es un símbolo muy importante. En vez de ir a cuatro patas, nos levantamos. Entonces, liberamos a las manos para que sean instrumentos y al verticalizarnos, la cabeza va al cielo y los pies a la tierra. Bueno, todo eso es un símbolo muy bello que nos integra, ¿no? Lo celestial, lo terrestre, lo espiritual, lo material, ahí estamos, uniéndolo. El ser humano tiene esa capacidad. Sí, correcto. Bueno, son temas muy amplios, por eso antes de iniciar esta conversación yo pensaba a ver por dónde, porque hay tantas cosas que se pueden conversar contigo, pero son todas muy amplias. Por ejemplo, tú eres un referente en el aspecto de la nutrición y también en el deporte. ¿Cuál es la importancia para personas que nos pueden estar viendo y cómo pueden ir experimentando, digamos, aspectos del deporte y de la nutrición para ir haciendo un cambio en ello? Bueno, trataré de ser sintético porque si no nos tiramos hasta mañana a la Claro, tarde. sí, por eso. Vale, para empezar, Edgardo, yo diría que, mira, en mi consulta, yo creo que el 70% de personas no vendrían a consultar solamente si tomaran el ejercicio y la alimentación como base de su salud. Solo esto, ¿sí? Es decir, que el 70% de enfermedades ya no aparecerían si nos alimentáramos adecuadamente, según nuestra propia constitución, y si hiciéramos ejercicio. Así de claro. Y eso es lo que yo he hecho y lo que hago toda mi vida y lo sigo poniendo como ejemplo. Entonces, en cuanto a dieta, hay muchísimas, y cuando hay muchísimas, significa que todas son buenas. Lo que pasa es que hay que particularizar. Aparecen modas, que es la dieta de esta, ahora está de moda hace un tiempo la dieta del ayuno intermitente, que está basada en esas dietas cetogénicas que hace 20 años empezaron a aparecer como manera, como método, pues para adelgazarse rápido. Es decir, las dietas de este tipo lo que promueven es que disminuya significativamente la ingesta de carbohidratos, grasas, manteniendo proteínas. Bueno, todo tiene su base científica. No voy a entrar en detalle con ello, pero finalmente lo que tienes que explorar cada persona es qué le conviene para que le puedas dar los mejores nutrientes a tu cuerpo. Entonces hay personas que les va el ayuno intermitente, hay personas que tienen que ingerir cada 3 4 horas porque es su constitución, pero en eso hay infinitas propuestas, yo diría que todas son válidas,
pero hay que validarlas en cada uno, es decir, cada quien encuentra lo que le corresponde. En cuanto al ejercicio físico, no hablo tanto de deporte porque los que somos especialistas en esto distinguimos lo que es pues la forma física, lo que es el ejercicio físico, lo que es el deporte, sí, porque al final el deporte tiene siempre un componente competitivo. Mm, Por tanto, el sí. deporte no sería un elemento saludable. Ese es el tema. Tú puedes hacer deporte y competir, por tanto, ahí puedes estar pues perjudicando a tu cuerpo por un objetivo. El ejercicio físico sí lo es. Entonces, el ejercicio físico, a diferencia pues de lo que es el trabajo físico en el día a día para mantenerte, ya tiene una pauta. Entonces está el cardiovascular versus la fuerza, que es lo que se está discutiendo hoy en día. Mucho tiempo fue el cardiovascular que prevalecía sobre la fuerza. Ahora esto cambió. Justamente la primera vez que voy a hablar de esto de una forma consistente fue un investigador chileno hacía bastantes años, un fuera de serie, que hablaba de esto y me sorprendió ese cambio del cardio a la fuerza. En general, lo que ahora se promueve es, sobre todo en poblaciones que ya por encima de 50, 60 años y más, pues van perdiendo masa muscular. Se está hablando mucho hoy en día de la pérdida de función, de fuerza y de masa muscular, la sarcopenia, asociada a la disminución de la esperanza de vida. Entonces, yo podría resumir diciendo, todo es válido en un programa de ejercicio físico, pues que por lo menos 3 días a la semana te comprometas a hacerlo, ¿sí? Entonces, si tuviera que escoger, yo es que no tengo tiempo, no puedo hacer nada, pues haría fuerza por defecto, porque si trabajas la fuerza, entonces tienes autonomía física, y si tienes autonomía física y tienes una masa muscular adecuada, pues vas a ayudar a mantenerte saludable. El cardio es interesante, totalmente, no se excluye, pero si en nuestra sociedad apenas tenemos tiempo para dedicarle un poco al ejercicio físico, pues que sea fuerza. Si lo puedes alternar con el cardio, fantástico. Si además haces yoga, tai chi, chikun, mejor. Pero la idea fundamental que quiero transmitir es que esto no es algo que lo hago en mi tiempo que me sobra, sino que lo hago en mi tiempo de calidad. Mm. Yo le saco cada día tiempo a esto, cada día de mi vida. No importa si es Navidad o Año Nuevo, me da lo mismo. Es decir, tienes que encontrar eso porque si no le das el valor que tiene, no lo vas a hacer. ¿Sí? De acuerdo, Entonces, claro. Es parte del estilo de vida, ¿no? Uno tiene que no, ya claro, introducirlo. es que tiene que incorporarse pues como desayunar o ducharse. Es que no le veo otra. Sí, le tienes que dar el valor que tiene realmente como instrumento extraordinario de la salud. El ejercicio físico yo diría que es el principal porque además toca todo, ¿no? Es decir, si entráramos en detalle, pues lo cardiorrespiratorio, vascular, muscular, bueno, tanta información hay sobre esto, tanta y tanta y tanta, que realmente no acabaríamos. Hay un referente, por lo menos en lengua hispana, lo quiero mencionar porque él es un gran comunicador, es el doctor Felipe Isidro, que es un catedrático de educación física, él está en Barcelona y realmente él es un gran comunicador y él está a la última de todos esos detalles, y lo quiero mencionar, porque sería uno, para alguien que quiera informarse de esto, él realmente tiene canales de comunicación excelentes, con información súper práctica, es súper didáctico, pedagógico, por tanto, lo Ah, puedo recomendar. sí, totalmente de acuerdo. La actividad física es fundamental porque además te da energía en la mañana si haces actividad física. Claro. Estás Yo como... nunca, mira, hay días que salgo, siempre salgo muy pronto a la mañana. En mi caso salgo antes de las 7 de la mañana. Entonces, en invierno, que es vuestro verano, pues yo salgo. Pero mira, a veces te puede dar más pereza, hace frío y tal, pero nunca en mi vida, nunca, nunca, nunca volví peor de lo que me fui. Es decir, nunca cuando haces esto vuelves con la sensación de decir, me equivoqué, jamás. Es decir, que eso ya es un signo de que nunca te arrepientes de haberlo hecho. Te puede dar pereza de entrada, pero una vez te pones y tal, a la vuelta siempre estás mejor. 100%, 100%, sí. Hay otros conceptos también, Miquel, que hoy día cada vez están surgiendo y que son importantes. Por ejemplo, el tema que los genes no son rígidos, la epigenética. ¿Cuál es la importancia de este concepto que se está desarrollando también para la ciencia? Porque sale un paradigma bien fuerte que es el tema de la genética, ¿no? Bueno, la genética está basada en todo el proyecto del genoma humano que se estuvo desarrollando durante bastantes décadas. Justo ahora creo que han secuenciado, hace muy poco se secuenció enteramente el genoma humano. Y eso fue una gran investigación pues, promovida por las grandes corporaciones.
para tratar de ver eso. Bueno, fue desde mi punto de vista bastante decepcionante ver que nuestro genoma coincide un 99,9% con los primates, pero pues un 60% con los roedores y con algunos insectos tampoco nos diferenciamos mucho. Entonces, bueno, cuando Bruce Lipton fue uno de los primeros que habló de epigenética, antes la epigenética se llamaba el fenotipo y la genética el genotipo. En cualquier caso, el genotipo viene determinado por los genes y el fenotipo o la epigenética es aquello que tiene que ver con los factores ambientales y con los hábitos que pueden modificar lo que es la expresión de los genes. Y no hace ni 15 días que leí un artículo en National Geographic de unos investigadores en Estados Unidos que dicen algo muy importante, que va más allá de esto, porque hasta ahora se aceptaba y se acepta que la modificación, o sea, la expresión de determinados genes que están allí con algunas enfermedades se puede o no expresar en función de tus hábitos y de los factores ambientales. Pero es que este artículo dice algo más, dice que la epigenética modifica la genética. Claro, esto ya va más allá. O sea, hemos dado un salto. ¿Y cómo lo dicen esto? El artículo hay que encontrarlo en National Geographic, digo, hace poco se publicó, y la historia es que está hecho esto, por ejemplo, con experimentos de personas que pasaron el Holocausto, estuvieron en campos de concentración, y cómo eso se transmitió a sus descendientes. ¿Sí? O sea que un impacto determinado un impacto epigenético puede afectar a la genética y se transmite. Es impresionante, porque claro, esto ya es una información sacada del horno ahora mismo. Y la quiero compartir porque digo, va ya más allá de lo que sabíamos, ¿no? Hasta ahora, pues bueno, decíamos que había un genoma, pero después hay muchísimos genes que se les llamó un genoma basura, muy mal el término, porque claro, es algo que no conocemos, como no lo conocemos decimos basura, pero ese está allí y se puede no expresar en función de factores ambientales y hábitos. Pero, como decía, más allá de esto, ya tenemos que factores epigenéticos pueden llegar a modificar la genética. En este caso eran factores traumáticos. Pero yo me pregunto, ¿y podríamos modificar la genética con pensamiento positivo, con visualización? ¿Podríamos llegar a ser ingenieros genéticos de nuestra propia vida? Lo dejo allí para poder reflexionar sobre Eh, esto. por ahí mismo justamente iba a plantear un poco la importancia en el sentido del pensamiento, de la intención. Todo eso hoy día ya se está conversando cada vez más de la autosanación, de la capacidad de autosanarnos. Es decir, hay un potencial muy grande, ¿no? Enorme, pero eso es uno de los aforismos básicos de la sintergética, tomado pues de los libros de Alice Bailey que decía que la energía sigue el pensamiento, pero la materia sigue la energía. Por tanto, en la secuencia pensamiento, energía, materia, o pensamiento, emoción y acción, porque haríamos lo mismo, ¿no? Es decir, la energía sigue el pensamiento y la materia sigue a la emoción, pero a la energía. Eso significa que cuando pienso, siento, actúo, ¿no? Hay una secuencia allí que yo puedo dirigir. Por tanto, hay que cuidar los pensamientos, hay que cuidar lo que uno piensa, ¿sí? Porque ahí está la clave. Si el pensamiento no está, si el pensamiento no es puro, entonces estamos contaminando. Nosotros hablamos de contaminación petroquímica, hablamos de contaminación electromagnética actualmente, pero bueno, la contaminación psíquica es infinitamente peor que todas las otras juntas. Es decir, que te metan en un reactor nuclear te perjudica tanto como la cantidad de pensamientos que intoxican al planeta en general, como si fuera una nube que nos está intoxicando, pero planetariamente, desde el punto de vista Y, psíquico. y en ese sentido, Miquel, la autosanación tiene que ver con ir cambiando también nuestros circuitos neuronales, ¿no? Eh, Por supuesto, por supuesto. Esto es el gran trabajo. Bueno, yo tengo que decir que la neurociencia en este caso nos está echando un cable porque es a través de la neurociencia donde se produce esa conexión, ¿sí? Antes hablábamos de cómo puede ser que determinadas cosas que ahora están allí y que se ven como algo lejano, esotérico, puede llegar a introducirse como realmente información útil en nuestros sistemas, pues la neurociencia, porque se están descubriendo cosas muy interesantes y los neurocientíficos, como en su momento los físicos cuánticos, están ayudando a muchos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, y hablando del tema de la muerte, de las experiencias cercanas a la muerte, Pim Van Lommel, ¿no? Es cardiólogo holandés, todavía hoy está vivo, que durante de 1988 a 1992 hizo todos los estudios prospectivos sobre esas experiencias cercanas y claro, eso abre un boquete tremendo
en lo que es la medicina. Cada vez hay más médicos, ya había antes, pero cada vez hay más médicos. Ahora ha aparecido Manel Sanz, Sí, cirujano retirado. Bueno, Manel Sanz, yo le tenía sí, profesor de prácticas en los años 80 en donde estudié, estaba en el hospital, un cirujano muy bueno. Y claro, ahora está pues liberándose y compartiendo un montón de experiencias fantásticas. Es decir, que cada vez hay más situaciones que están pues cuestionando modelos rígidos, modelos que no dan más de sí. sí. Bueno, en este canal recomiendo la conversión que tuve con el doctor Sanz. Es un maravilloso ser humano, ¿no? Que justamente transmite Sí, lo que tú estás diciendo. ¿Y sí. cómo se puede entender, por ejemplo, que el efecto placebo, el efecto nocebo, sea tan como ninguneado de alguna forma? Porque tiene mucha importancia, por lo mismo que tú estás diciendo, cada vez hay más evidencia que esos dos efectos funcionan, activan, ¿no? Bueno, por ignorancia es así, es decir, todo es por ignorancia. Y a veces por mala fe, es decir, la ignorancia a veces por intereses te lleva a hacer las cosas con mala intención. Pero está claro que los cambios que se producen a nivel bioquímico, pues se producen desde más arriba, ¿no? Es decir, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática existe desde los años 70, es una sociedad médica, ¿sí? Y por supuesto, todos los que la forman, pues médicos, y tratan justamente de explicar esto, cómo a nivel, pues eh, bioquímico, las cosas vienen influenciadas desde otro nivel más sutil. Por tanto, se están llevando a cabo ese estudio. Lo que ocurre, siempre lo que ocurre es lo mismo, es decir, necesitas muchísimo dinero para llevar a cabo estudios de este tipo. Entonces, eh, desde esa perspectiva, jamás este tipo de experimentos o experiencias se pueden traducir en algo serio porque la gran industria farmacéutica o lo que quiera ser, pues no está apoyando este tipo de, Claro. precisamente, que no interesa, eso es todo. Por tanto, esa limitación, los experimentos solo los llevan a cabo si tienes un gran soporte, esto es mucho dinero, y entonces, si tú quieres demostrar que el efecto placebo funciona, pues esto no te sale a cuenta, evidentemente. Por tanto, no voy a fomentar este estudio y no tendrás la posibilidad de publicarlo. Y todos serán siempre estudios pues que no cumplirán los requisitos y por tanto quedarán siempre de lado. Pero la experiencia es la que es, las cosas avanzan, la demostración no es necesaria para comprobar que una cosa funciona. Atención, demostración no es comprobación. Yo a lo mejor no puedo demostrar por qué se produce este efecto terapéutico, pero compruebo que se produce y a partir de aquí yo soy mi propio científico. Como decía Rupert Sheldrake en su maravilloso libro, Siete experimentos que pueden cambiar el mundo. Conviértete en tu propio científico. Haz tus experimentos, observa, comprueba. El método científico no es de los científicos, es de la vida. Entonces tú Mm. observas, tomas nota y puedes llegar a conclusiones muy interesantes. Y el efecto nocebo, ahí hay una responsabilidad también de los doctores, de los médicos, ¿no? Lo mismo, es decir, si es placebo y nocebo. Es decir, tú puedes, ¿cuántas veces hemos visto patologías que se desencadenan por ese tipo de problemas? Esto está a la orden del día. Cuando hablamos de somatizaciones de enfermedades, estamos hablando de esto. Es decir, que un proceso determinado puede llegar a organificarse. Al fin y al cabo, en medicina, todas las enfermedades o son funcionales o son orgánicas. Eso es todo. Entonces, si es orgánico, lo puedo ver y objetivar. Si es funcional, no lo puede ver y objetivar con los instrumentos que tengo. Entonces, claro, le decimos a los pacientes que tienen un proceso funcional. No, no, mire, usted no tiene nada. Es un error decir esto. Un médico jamás puede decir a un paciente usted no tiene nada. Es decir, yo con lo que tengo no le encuentro nada, pero no puedes negar lo que él siente, lo que él padece. Por tanto, en ese punto, pues tenemos que tener claro que lo funcional se puede llegar a manifestar como un proceso orgánico. Si a tiempo lo podemos detener, pues toda esa ventaja que tenemos. Es importante uno como ser humano ir comprendiendo cómo funcionamos, ¿no? Cómo funciona la fisiología de uno mismo. Somos muy, muy Claro, la ignorantes, fisiología tal la como estudias, dice. claro, la fisiología la estudias, pero no estudias la energética. Entonces, yo estudié fisiología en segundo de carrera. mm, Era una asignatura bastante aburrida, después la retomé y realmente me maravilló la fisiología, pero en otro contexto. Claro, Entonces, claro. esa fisiología es una, pero después, y todo el conocimiento de la medicina tradicional china, de los canales de acupuntura y dónde están los chakras de medicina ayurvédica y toda esa dimensión que nosotros hemos experimentado, pero que no vemos, pero que está allí y está explicada. La medicina ayurvédica es una carrera de medicina, no es un cursillo de fin de semana.
es la medicina tradicional de la India que tiene 5.000 años. No vayamos a confundirnos. ¿Y qué pasa con la salud mental, que está relacionada también con la emoción? Tú hablas también de alguna forma de la gestión emocional, del corazón. Ahí hay otro gran problema que está sucediendo hoy día, ¿no? Bueno, al final, Edgardo, todo el tema está en el mundo emocional, es decir, que somos víctimas de ese mundo de emociones que sería, pues como decía antes, la energía, el motor que nos mueve. Entonces, al desconocernos como, cómo somos realmente, al desconocer nuestra auténtica naturaleza, pues todo lo que forma parte de esa personalidad, de ese vehículo, que permite que el alma se exprese a través, el vehículo me refiero, pues la mente, los sentidos, el cuerpo. Eso es un vehículo, no es lo que somos, pero es lo que realmente impide, es el principal obstáculo para poder manifestarnos como conciencia, como alma y mejorarnos y mejorar el planeta, que es nuestro, bueno, sería nuestro objetivo, nuestro deseo, ¿no? Eso es lo que tenemos todos en mente, pero mientras tanto las emociones siguen siendo pues el gran obstáculo. Y todavía estamos aquí como humanidad en general, ¿no? Lo podemos visualizar como en el plexo solar, manejándonos en esa dimensión pues visceral, en ese proceso de humanización, que sería como elevarnos del plexo al corazón, metafóricamente, y ahí estamos allí. Entonces, las emociones es lo principal. Yo recuerdo cuando conocí a Jorge Carvajal hace ya 25 años, él se pasó años y años y años en España hablando de la construcción del carácter. Años. Es decir, antes de la sintergética, la previa era cómo construir un buen carácter. Eso, eso me quedó muy claro. Por tanto, cuando tenemos que mejorar algo, o mejoramos el carácter o allí vamos dando vueltas, aunque tengamos toda la información. Me da lo mismo si accedemos a la información más sutil y tenemos todos los cursos para ser espirituales, pero ahí vamos a estar, ¿sí? Hasta que nuestro carácter no sea, hasta que el carácter o la personalidad no coopere con ese trabajo. Si la personalidad no coopera, esto es como montarte en un caballo que no coopera, no vas a ninguna parte y te va a tirar una y mil veces. ¿Cierto? Bueno, ahí tú trabajas mucho y transmites la importancia de la meditación también en todo este trabajo para ir como integrándose uno mismo, ¿no? Claro, la meditación es otro de los grandes instrumentos terapéuticos. Los voy a decir, ya los digo todos para que queden claros. El primero, lo me has preguntado antes, dieta, ejercicio, fundamental. Ahí introduciríamos otro elemento maravilloso que es el contacto con la naturaleza, es decir, el relacionarte, en sentido amplio, relacionarte con la tierra en la que vives, ¿sí? Con la tierra, con el mar, bueno, también con los demás reinos, así sea el reino animal, vegetal, humano, débico. Eso sería el contacto con la naturaleza, entendiendo la naturaleza como la madre, como la Pachamama que nos envuelve. Después, a otro nivel, estaría esto, respiración, meditación y después ya directamente lo que es el sueño. Cuando manejamos estos elementos y conscientemente lo hacemos en las proporciones adecuadas, entonces ya tenemos una plataforma claramente de salud, ¿sí? Después, vale, pues habrá otros aspectos, pero estos son fundamentales porque eso te permite entonces transitar el sendero de la salud y no esperar a ser tratado por tu enfermedad. Y hablando de eso, tú también transmites cosas muy interesantes respecto al sueño. Tú planteas que las personas olvidamos por lo general que todas las noches, durante las horas de sueño, morimos en lo que respecta al plano físico y vivimos y actuamos en otro lugar. Sí. Dime cómo te preparas para irte a dormir y te diré si tendrás un buen dormir. ¿Cuál es la importancia? Bueno, y ahí entramos también al terreno del mundo de la conciencia, ¿no? Bueno, hay dos momentos claves en un día. Es decir, si tuviera que decir qué es lo más importante de un día, cómo empiezas y cómo acabas. Y lo más importante es cómo acabas y te despides, porque así como sales, así entras. ¿De acuerdo? Eso sería para tener un contexto. Entonces hay que cuidar mucho el aspecto de cómo salimos, porque realmente los grandes textos, sobre todo en Oriente, aquí mucho menos, ahora se está empezando a tratar también por influencia de ese gran conocimiento de textos védicos, de textos tibetanos, en los cuales, claro, tú te retiras, una parte de ti se retira, es la conciencia, y otra queda en ese sentido funcionando automáticamente. Eso en Oriente hay un concepto claro, ellos le dicen el hilo de vida, el hilo de conciencia, el hilo de conciencia va como aquí a la cabeza y el hilo de vida va al corazón, ¿sí? Para hacerlo simple. Entonces,
cuando nos dormimos, realmente el hilo de conciencia se retira. Quedamos como un estado, vamos a decir, comatoso, nos retiramos. Por tanto, estamos en este cuerpo físico solo unidos a través del hilo de vida, que es el que mantiene las funciones fisiológicas para al día siguiente regresar. Cuando ya dejamos este cuerpo definitivamente, cuando nos toca, entonces se retiran los dos hilos y el cuerpo queda inerte y ya no vuelves a incorporarte ahí. Esa sería la diferencia. Por tanto, cuando entrenamos el aspecto dormir conscientemente, estamos como entrenando el aspecto morir, porque podríamos decir, entre comillas, que cada noche morimos y cada día nacemos. Claro, nacemos en el cuerpo cuando nos despertamos y morimos en este cuerpo cuando nos dormimos. Realmente es así. Porque en el momento en que tú tienes una muerte súbita, un accidente en el cual te vas de ese cuerpo, toda tu realidad que estabas viviendo desaparece. ¿Sí? Explicarlo así suena duro. Yo tenía una paciente, se lo comentaba así y se angustiaba, ¿no? Porque claro, cuando le decía, cuando te vas a dormir, claro, todos tus cuentas corrientes, tu coche, todo esto no lo tienes. Porque realmente ni tu nombre, si me apuras, es decir, no necesitas nada de lo que usas en este plano durante la noche. Esa es una realidad. Si al día siguiente no vuelves, eso se queda para los otros, si has hecho un testamento, ¿no? Es decir, que suena, realmente no estamos preparados mentalmente para despedirnos cada noche. Entonces, hagámoslo de esta manera para poder hacer el viaje de partida definitivo de una forma menos traumática. Eso sería muy telegráficamente, ¿no? Después habrá muchas técnicas, hay muchas formas. Me preguntabas cómo lo preparo. Bueno, pues hago eh, ese repaso mental, de tal manera que entonces soy consciente de que todo lo que me configura mi personalidad, pues mi nombre, los 5 elementos que me constituyen, todo eso lo dejo allí para que siga y yo me retiro. Se puede hacer, ya te digo, de muchas maneras, pero siempre con la conciencia. Lo puedes hacer a través de un mantra. El Bhagavad Gita en el capítulo 8, Krishna le dice a Arjuna, pues le cuenta pues que él para retirarse haga un om y a través del om suba la conciencia hasta el entrecejo y desde allí parta, ¿no? Eso está escrito en un libro que se llama Bhagavad Gita, que tiene miles de años, el capítulo 8, creo que son las eslocas 13 y 14, ahí lo tienes, lo explica, lo podéis consultar, Bueno, ¿no? Y le explica cómo ahí, se parte del cuerpo adecuadamente. en lo que tú estás transmitiendo, Miquel, ahí aplica un principio hermético, ¿no? El de la correspondencia, que en la medida que nosotros estamos bien internamente o estamos en paz, después nos vamos a ir en ese mismo tránsito, en esa misma vibración. Sí, yo aplico las 7 leyes herméticas en cada acto de mi vida, es decir, las tengo siempre súper presentes: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, casualidad, generación. Eso está integrado en mis genes, en todo, ¿no? Es decir, que las leyes herméticas son eso, las ves en todo, ¿eh? Donde ves la vibración, ves la polaridad y la correspondencia, pues lo que tú has dicho, para mí es una ley fundamental para entender lo que es la vida. Sin esa ley, que es la segunda ley, y por tanto, yo diría que están enunciadas además en orden de importancia. El mentalismo es la primera, porque habla de que todo es mente, todo es espiritual, todo es espíritu, todo es mente universal, pero después la correspondencia fundamental para entender que lo que es arriba es abajo, porque si no, no entendemos nada. Por ejemplo, la astrología, sin la ley de correspondencia no se entiende nada, no entiendes por qué los principios planetarios pueden actuar en ti, ¿no? Porque están en ti y tantas otras cosas. Si no ves lo que está arriba y abajo y que se corresponden, que esos son octavas de conciencia, sin eso, pues te quedas en ese plano, anclado en ese plano y no entendiendo cómo se conectan esas realidades entre sí. Bueno, y de esos principios también puede surgir de cómo lo que es el trabajo espiritual. O sea, en la medida que tú te vas trabajando internamente, vas conociendo también la divinidad, ¿no? Ese es el sendero. Estamos en el sendero de vuelta, ¿no? Estamos regresando y al regresar, pues tienes que utilizar todo ese conocimiento en tu vida cotidiana. Entiendo la espiritualidad, Edgardo, como pues la aplicación de esos principios, de ese conocimiento en nuestra vida cotidiana. Es decir, no vamos a ver a Dios en el cielo si no lo vemos en la tierra. Es así de sencillo. Entonces buscamos a Dios en el cielo y lo veneramos, le ponemos iglesias y hacemos rituales que no entendemos, pero después en tu vida cotidiana te sigues comportando igual. Bueno, eso es una desconexión total, no hemos entendido nada.
seguimos viviendo en esa ignorancia después de siglos, vamos a decir, porque esto no es de hace 10 días. Y bueno, poco a poco, pues vamos despertando, pero de momento el despertar pues va más lento de lo que desearíamos, pero ahí estamos. ¿Cómo ves tú hoy día el proceso que estamos viviendo? Ahí, ahí, ¿cómo lo ves el proceso de ¿Cómo lo transformación? vivo? Pues que cambios vertiginosos, ¿no? Yo si repaso mis últimos 15 días, pues impresionante lo que me ha pasado en 15 días. Es decir, y muchas de las cosas que me pasan no las entiendo y no las suscribo y en algún momento pienso, ¿y esto qué sentido tiene? Pero bueno, son cambios que vienen, cambios acelerados. Se ha hablado mucho de la era de Acuario, se habla de Urano. Bueno, los astrólogos nos van avisando de toda esa dimensión. Aprovechémosla, ciertamente estamos en momentos de velocidad vertiginosa. Lo que antes hacíamos, necesitábamos pues un siglo, ahora lo estamos haciendo en 10 años. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, por eso nos exige esa preparación desde de todos esos puntos de vista, porque entonces, en vez de sufrir esos cambios, podemos fluir con ellos, ¿sí? ¿Nos van a golpear? Muy probablemente, de eso estoy hablando, ¿no? Es decir, que lo que nos ocurre muchas veces no es lo que yo haría o no, preferiría que no me pasara esto, pero siempre pienso en positivo, ¿no? Como en tu programa digo, seguramente me está pasando lo mejor que me puede pasar. Me estoy quejando de algo, pero me están preservando de algo peor que me podría pasar. Por tanto, no me quejo, sino que lo acepto y me adelanto, ¿no? Hablamos de grandes crisis planetarias que han pasado, pero no sabemos las que se han evitado. No tenemos ni idea. Nos quejamos de lo que vemos, pero no tenemos, como no tenemos la información de lo que no ha sido o de lo que podía haber sido y no fue, por eso estamos quejosos. Fundamental no quejarse. Fundamental sostener allí y avanzar. Y a lo mejor algún día lo entendemos. Tú también hablas que del trabajo en la nueva era son los nuevos grupos de seguidores de buena voluntad en acción. ¿Qué es Sí. eso? Bueno, antes se trabajaba más individualmente, ¿no? Bajaba Jesús, bajaba Buda. Entonces, esos individuos, esas personas que transmitían una información de la sabiduría perenne, pues trabajaban individualmente y a partir de aquí se crearon pues esas religiones por parte de sus seguidores. Ellos no crearon la religión, sí los seguidores en su ignorancia. Ahora, hoy en día todo esto no tiene sentido. Se trabaja con grupos, de tal manera que los individuos, las personas configuran grupos de trabajo impersonal. Entonces hay grupos de servidores en todas las dimensiones, en la política, en la religión, en la economía, que están allí. En general, poco conocidos. Y yo diría que eso es un buen signo porque en cuanto eres conocido se acabó, ¿no? En cuanto trabajas, en algún caso alguien comentaba, leí algo pues que bajó un gran maestro, ¿no? Para hacer un trabajo y fue conocido y realmente fue tan complicado que le tuvieron que retirar, ¿no? Es decir, que fue retirado para que pudiera hacer el trabajo que venía a hacer, porque es que no le dejaban, por tanto. Es decir, que ser conocido te limita. Por eso los grupos se trabaja mucho mejor, porque ahí no hay un líder indiscutible, sino que son grupos que trabajan en red, ¿sí? En red. Y esa red, entonces, que no es una red de Internet, va mucho más allá, pues permite que muchas cosas pasen planetariamente desde esa conciencia colectiva. Eso es importante. Sí, la colaboración. Y por eso mismo que hoy día está aumentando los niveles que tú escuchas de personas que están canalizando, de seres que están colaborando. ¿Cómo Bueno, hay de ves? todo aquí. Tengo que decir que hay de todo. Es decir, hay canalizadores y hay personas que se creen que son canalizadores. Siempre hay que distinguir. Normalmente los genuinos canalizadores pues no viven tanto del glamour ni de la fama, como decía, sino que son bastante discretos. El gran ser o las grandes personas que hacen cosas en general son muy humildes, pasan desapercibidos y, y no están en esa, yo diría, en esa línea externa de mostrarse tanto. Es decir, que hay de todo, porque como esto muchas veces pues también está ligado con otras cosas, ¿no? Si eres famoso, pues tienes más dinero, tienes poder. A veces hay personas que canalizan y que no son genuinos y hay otras que sí. Siempre hay que estar atentos, porque hay gurús que son genuinos y hay otros maestros que no son tanto. Hay que sentirlo. Yo lo veo de esta manera, es decir, si veo una persona que se muestra mucho, una persona, digo, bueno, tiene menos posibilidades. También aquel que se reconoce como canalizador,
tiene menos posibilidades porque el que sabe no lo dice. El que sabe realmente no lo comenta, precisamente por esto, porque se ve entonces realmente interferido. Y el que dice no sabe, ¿no? Es decir, que el que sabe no dice y el que dice pues sabe menos de lo que dice. Mm. Para tantas personas que nos pueden estar escuchando, viendo, que quizás escuchan esta información, ¿cuál tú crees que debería ser la base de un trabajo espiritual para alguien que quizás se está iniciando, se está informando, pero no sabe, que también tiene que ver con la salud, lo que hablábamos antes, de una otra forma, la autosanación? Mira, lo más importante para emprender cualquier cosa es la voluntad, el compromiso, la responsabilidad. Eso es lo primero de lo primero. Sin eso, poco vas a hacer, porque no hay compromiso. Si no hay compromiso, no vas a tener consistencia, no tienes continuidad, no tienes ritmo. Es muy difícil establecer cualquier principio espiritual sin ritmo. El principio espiritual más elevado es honrar al tiempo. Honrar al tiempo porque el tiempo quiere cooperar contigo y quiere favorecer que todo esto que tienes allí en tu conocimiento, en tus libros, lo puedas llevar a cabo. Entonces hay que honrar al tiempo, hay que comprometerse y hay que empezar cada quien dentro de sus posibilidades, no ponerse grandes objetivos, pequeños objetivos. Esto es un sendero que no tiene fin, vamos a ir evolucionando. Si esto ni se empieza en esta vida ni se acaba en esta vida, vamos a tomarlo con calma. Es decir, pero compromiso y responsabilidad. Sin eso, todo queda, bueno, pues como una buena intención. Pero si no la plasmas, no, le dice Krishna a Arjuna también el Bhagavad Gita, bueno, ¿y qué es más importante, la acción o el conocimiento? Dice, no, la acción. Es decir, si tienes que escoger, actúa. Es decir, tú tienes, como ser humano, tienes el derecho, bueno, y la obligación de actuar. Si no actúas, no plasmas. Por tanto, la actuación es importante. Y el sendero espiritual es un sendero que va desde la materia al espíritu, por tanto, hay que transitarlo. Esto no es que el espíritu baje y me solucione los problemas, ¿no? Experimentar y realizar, ¿no? Claro. Yo no conozco otro sistema. Si alguien lo conoce, que me lo explique. Yo, por lo menos, yo puedo hablar de lo que he experimentado, no puedo hablar de otras cosas porque yo soy un hombre de campo. Entonces yo tengo un conocimiento, me llega un conocimiento y lo experimento en mí. Si no lo experimento, pues no lo puedo transmitir porque eso no forma parte de mi experiencia. Entonces yo no estoy hablando de memoria, no estoy leyendo nada aquí para los que nos están escuchando. Entonces, si no lo experimento, se me olvida, porque lo que aprendes de memoria se te olvida. Y eso es para ti de alguna forma el desarrollo de conciencia, ¿no? Claro, es que la conciencia es un camino, es un sendero que transitamos, todos transitamos ese sendero y hacerlo conscientemente, transitar el sendero de la conciencia conscientemente es de lo que se trata. Y tú relacionas, disculpa que eh, trato de tocar varios temas contigo antes de ir cerrando, que relacionan la astrología, por ejemplo, en la astrología están, cuando tú hablas de los 5 elementos, ¿cómo la importancia de estos elementos en nuestro trabajo diario también? ¿Cómo van aplicando, por ejemplo, el aire, la tierra, el fuego? Bueno, pues, es justo lo que hablamos antes de las correspondencias. ¿Cómo establecemos correspondencias entre los 5 elementos y, por ejemplo, los 5 sentidos? Porque son 5 también. Entonces, pues o los 5 órganos de los sentidos, tú estableces correspondencias. Entonces, el aire es el tacto, el fuego es la vista, ¿sí? El, el akasha o el éter es el oído, es el sonido, ¿sí? El agua es el gusto y la tierra es el cuerpo, es la materia. Por tanto, estamos hablando de que todo tiene una correspondencia. Los 5 elementos nos configuran porque están en la base de nuestra configuración. Cuando estás, por ejemplo, en un proceso digestivo, estás digiriendo alimentos y estás catabolizando los alimentos, es decir, los estás desmenuzando para poderlos absorber, eso es un proceso catabólico. Ahí intervienen un montón de enzimas y jugos gástricos, etcétera. Eso es un proceso en el que el fuego está implicado, ¿sí? Por tanto, el proceso digestivo, en un punto, el fuego está implicado. También está el agua. Como decía, la vista está implicada con el elemento fuego. Por tanto, tú estableces correspondencias, pero lo harías con los planetas también. Hay 7 planetas, hay 7 centros. Entonces, el principio planetario de Saturno es un principio que sabemos que es estructurador. Como estructura, ¿cuál es nuestra parte en el cuerpo físico de Saturno? Pues son los huesos y los músculos, porque es lo más denso. Y así iríamos encontrando. Lo importante es establecer, o sea,
establecer las leyes universales, las leyes de Hermes, por ejemplo, herméticas, verlas en nuestro cuerpo. Esa es la clave. Yo cuando veo un texto que me habla de leyes, trato de ver cómo se pueden relacionar con con lo que yo soy. Porque esas leyes universales tienen que existir en mí, esos planetas tienen que existir en mí. Eso es lo que decían los antiguos. Por eso la astrología fue la primera psicología. Antes que la psicología estaba la astrología. Sí, lo que pasa es que, claro, lo vamos desvirtuando y lo llevamos a un punto en que lo dejamos ahí, Claro. como tantas otras cosas. Bueno, es como el yoga. El yoga es una ciencia universal para el planeta. Lo hemos llegado a convertir en una infusión, en un té. Eso entonces es un té yogi. Vale, pues ahí estamos, ¿no? Se pone, se faranduliza, ¿no? Bueno, es como esa frivolización, sí, o farandulización que le llamas tú, de las Sí. cosas que tienen, que tienen un conocimiento profundísimo y lo llevamos pues a nada, ¿no? Le llevamos a algo que es, pues eso, una gimnasia. El yoga es una gimnasia. Bueno, no es una gimnasia el yoga. El yoga como tal tiene muchísimo más. Lo que pasa es que una parte del yoga pues trabaja el cuerpo físico, el hatha yoga, dentro de las asanas. Bueno, claro, tendríamos todo lo que es el desarrollo del yoga de Patanjali. Bueno, de esa forma es donde ahí donde tenemos que tener más alerta, ¿no? Como el sistema, el sistema de comunicaciones va farandulizando, entre comillas, todas las técnicas o todos los conceptos para, en el fondo, bajarle el nivel y se A vaya veces, masificando, ¿no? mira, a veces es así, pero incluso lo podemos ver también en el sentido positivo. Es decir, el ser humano intenta entender, ¿sí? Entonces desmenuza, va fraccionando y trata de entender desde lo pequeño. Pero claro, cuando has desmenuzado algo, después lo tienes que recomponer y no sabes, porque ya no te acuerdas. Entonces desmontamos un reloj y entonces digo, vaya, ¿y esto cómo iba? Entonces cada pieza de ese reloj la tiene uno y eso es lo que entiende por reloj. Bueno, pues que el reloj era una unidad y me daba la hora, pero ahora no me da la hora y además cada pieza pues es el punto de vista de un individuo. Bien, el recorrido es del todo a la parte, no de la parte al todo, de la parte al todo, pues no lo podemos entender. Por eso digo que a veces hay buenas intenciones de analizar, 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 pero llega un punto en que has analizado tanto que ya no ves el individuo y entonces te pierdes, ¿no? Eso es como la superespecialización en el tema médico. Es necesaria, por supuesto, porque no solamente eres médico, eres oftalmólogo y dentro de la oftalmología te dedicas solamente a retina, imagínate. Entonces eres el mejor, pero esa retina está en un contexto. Entonces eso lo tienes que recomponer. Entonces necesitas del análisis, pero necesitas de la síntesis. Y ahí es donde nos quedamos, pues, Mm. bloqueados, Tam- ¿no? También tú, Miquel, hablas hablando de la astrología un poco, escribes de hecho y tienes videos de luna nueva y luna llena. ¿Cuál es la importancia de ir comprendiendo esos fenómenos de la luna nueva y luna llena con las energías y cómo nos mueven? Bueno, yo lo hago de una forma muy práctica, porque claro, mi profesión es médico. Entonces, cuando hablo de astrología, es por la experiencia de los últimos 20 años de practicarla. Por ejemplo, ahora mismo, justo ahora, de esa sincronicidad, pues estamos en una luna nueva, ¿sí? Estamos en esas horas aquí, pues apenas pasó, va a culminar en España, pues esta madrugada, pero estamos en fase de luna nueva de Cáncer. Entonces, conectarte con las lunas y con el sol marca las estaciones y la luna marca pues los meses, ¿no? De tal manera que en este caso tú ves dos lunas por cada signo y tú puedes trabajar esto de forma práctica y conectarte con actitud meditativa con esas energías para que vayan influyendo en ti, porque como decía antes, el sol y la luna pues están en nosotros, por tanto, cuando tú te conectas conscientemente con esas energías allí fuera, te estás conectando con las energías dentro. Y eso genera una serie de cambios. Es decir, yo me pregunto, quiero cambiarme, yo quiero avanzar, pero no puedo, tengo dificultades, las emociones. Entonces digo, bueno, entonces la estrategia es, como desde mi plano no puedo hacerlo, lo que hago es invocar en planos superiores para que me inspiren. Eso es todo, ese es un principio esencial en la vida. Lo superior ordena lo inferior, es un principio espiritual. Entonces, ¿yo puedo desordenar el sol? No. ¿El sol me puede ordenar a mí? Sí, pues entonces invoco ese principio solar en mí. Y lo hago a través de algo tan sencillo como es algo que está en el calendario convencional, que es el sol y la luna.
Y por ahí empiezo, y así es como empiezas, sin complicarte la vida, practicando y poniendo en práctica esas energías. Entonces, luna llena, eso son 24 lunaciones, y con los años, entonces vas accediendo a otro conocimiento que sigues practicando. Siempre es adquirir conocimiento para practicar. Si adquieres el conocimiento y no lo practicas, bueno, pues forma parte de algo que no solamente no te ayuda, sino seguramente te lastra. Mm. Y de ahí surge también hablando de lo que dices de tanto conocimiento, tantos pensamientos basura que tenemos, también ese logro permanente que nos habla de tanta información que tenemos y que no está procesada. Bueno, eso yo diría que es un lastre. Yo creo que las personas con tanta información solamente se sienten mal por no practicarla. Es decir, que mira, en la ignorancia vives la vida, pero cuando tienes información, tú adquieres un compromiso. Se supone que cuando adquieres una información, cuando buscas una información, no solamente es para tenerla y tenerla allí atesorada, sino es para ponerla en movimiento. Porque si no, eso no te genera ningún beneficio, ni individual ni colectivamente. El dinero, por ejemplo, no es para guardarlo en el banco, es para que se mueva. El dinero genera en este caso, o puedes generar un gran beneficio con dinero. Tener dinero no es malo, no eres el diablo, no eres, no, pero hay personas que lo mueven y lo mueven para el bienestar y otras que solamente lo mueven para su interés. Pues el conocimiento también son recursos que tú tienes que mover. El conocimiento que no mueves, el conocimiento que queda estancado, te lastra. Sencillamente esto. Toda la razón, toda la razón. Bueno, quizás como podrías transmitirnos como un resumen positivo, como se llama este programa, Conversando en Positivo, un mensaje de cómo podemos ir trabajando en este proceso de transformación las personas. A ver, es una cuestión solamente de conectarse sobre todo con esa corriente que sale dentro, es decir, escucharse y entonces sintonizarse con aquellos grupos y personas que estén en este sendero. Porque si lo haces solo te va a costar mucho más. Hoy en día hay muchos grupos, muy buenos grupos que te pueden ayudar. Todo lo que hagas en grupo va a facilitar mucho ese trabajo. Entonces yo animo a las personas a que se comuniquen de una manera o de otra, que se sientan vinculados a este movimiento que está en todas partes y que se habla en todos los idiomas. Entonces es como vamos a abrir realmente nuestro corazón, nos vamos a ir encontrando. Este es un proceso evolutivo muy bello, pero que la gente, que las personas no lo hagan solo, que adquieran su compromiso, como decía antes, que se vinculen a esos grupos, que incluso lo puedes hacer a la distancia, que si te sientas vinculado a un grupo que está, en este caso, a ese nuevo grupo de servidores, esa sería la palabra, y desde ese nuevo grupo de servidores pues vas a participar y eso sería lo básico y lo imprescindible. Y no te preocupes que dentro del grupo vas a encontrar tu lugar porque tu lugar nadie lo puede ocupar sino, Y dejar el miedo y la incertidumbre a un lado, ¿no? bueno, el miedo se va solo cuando estás unido a estas dimensiones. Es decir, el miedo, alguien dice que el miedo es falta de amor. Bueno, pues en eso estamos. Es decir, el miedo no aparece cuando, o vamos a decir que la oscuridad no prevalece cuando viene la luz. Entonces, iluminemos ese espacio para que la luz no prevalezca, la oscuridad no prevalezca. Eso es todo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, queridas amigas, amigos, ya saben, pueden escuchar de nuevo a Miquel, la actividad física, movimiento, conocerse internamente, todo el aspecto fisiológico, el aprender a dormir, dormirse bien, para si hay que irse, hay que irse bien, ¿no? Y bueno, tanta sabiduría que nos entrega. Muchísimas, muchísimas gracias, Miquel, y será hasta una nueva oportunidad. Bueno, mucho gusto de haber participado en este programa, me ha encantado, me he sentido pues muy realizado de poder compartir estas reflexiones y pues te agradezco. Bueno, Te muchas agradezco. gracias, felicitaciones con todo lo que haces. Yo sé que inspiras a muchísimas personas, así que para mí es un honor poder conversar contigo y que se pueda entregar toda esta información. Y muchas gracias, amigas, amigos. Hasta una nueva oportunidad y fuerza, luz para todos. Gracias, gracias.